Las 8 de la mañana con 32 minutos, ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Ya está con nosotros, lo estamos viendo en la pantalla, nuestro próximo invitado. Se trata del asambleísta del Movimiento Construye, el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por los registros de la provincia de Pichincha. Buenos días, abogado Peñafiel, ¿cómo nos está escuchando y viendo? Muy buenos días, estimados amigos. Muy bien, aquí les escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Empezamos la entrevista preguntándole lo siguiente, Jorge. Mire, como todos conocemos, ¿no? Estaba la asamblea por decidir qué iba a hacer con las reformas al COIP, esas famosas reformas polémicas, porque se dijo en un momento que después de terminada la consulta, allá por el 22 de abril, iban a reunirse y era muy probable que iban a archivar el proyecto. Por ahí salió otra propuesta del Partido Social Cristiano que ha anunciado que va a presentar un proyecto de reformas al COIP, ¿verdad? También para endurecer las penas de varios delitos. Pero leyendo personalmente un tema, nos enteramos que hay un asambleísta de esos que últimamente dejaron el correísmo, apellido Bosques, tengo entendido, que ha presentado la misma propuesta. ¿Cuál es? De que todo el trabajo investigativo de la fiscalía sea conocido por los asambleístas. Tema polémico por la cual el país, o mejor dicho, la mayor parte del país rechazó ese tipo de postura. ¿Qué conoce de eso que el asambleísta renegado del correísmo ha presentado o ha vuelto a presentar para reactivar esa propuesta de que el trabajo de la fiscalía sea conocido a la asamblea, sea entregado a la asamblea? ¿Qué conoce el particular, Jorge? Buenos días. Muy bueno, muy buenos días con todos. Un saludo a quienes nos escuchan a través de la radio y nos miran por redes sociales. Bueno, la decisión del asambleísta Bosques de presentar esta reforma con el objetivo de volver a viabilizar algo que ya fue negado por el pueblo ecuatoriano y que ha sido rechazado por todas las instancias, que efectivamente es el tema de la reserva de la información a favor de la Fiscalía, pretendiendo reformar el Código Orgánico Integral Penal, obviamente es parte de la agenda de impunidad. Esa misma agenda de impunidad que acordaron a inicios del periodo legislativo conjuntamente con el gobierno nacional, conjuntamente con el Partido Social Cristiano, que pretendieron pasar las reformas al Código Orgánico Integral Penal para ir en contra de lo que ha venido haciendo la señora fiscal general del Estado y también para afectar la lucha contra la impunidad. Definitivamente es algo que a nosotros nos ha parecido sorpresivo y que nosotros hemos rechazado. Este nuevo intento del asambleísta Bosques de pretender presentar una reforma al Código Penal para quitarle la reserva de la información a las investigaciones de fiscalía se va a caer. Se va a caer no solo por su propio peso, sino por el peso de lo que nosotros iremos a hacer en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando se nos ponga en conocimiento, porque esto no puede ser. Nosotros no claudicaremos y mantendremos nuestra posición siempre firme de que no vamos a permitir la impunidad. Algo que el gobierno nacional y el Partido Social Cristiano, con la mayoría que armaron a inicios de este periodo, quisieron promover y quisieron proceder. Jorge, pero vale la pena volver a pensar en plantear una reforma al COIP, tal como lo ha anunciado el Partido Social Cristiano. Bueno, hay reformas necesarias que hacer al Código Orgánico Integral Penal. No solamente aquellas que eran supuestamente positivas en el proyecto anterior, sino aquellas de la consulta popular. No nos olvidemos que estamos ante ya la realidad de que en el país tenemos un mandato popular respecto de endurecimiento de penas, respecto de control de armas, respecto de la extradición, de la extinción de dominio, entre otros. Entonces, yo creo que ante esa realidad y esas condiciones no podemos claudicar. El trabajo, la posición y la concentración de los asambleístas
tiene que estar dirigida a evitar que la agenda de impunidad que se impulsó desde el principio de este periodo y que vemos que todavía se mantiene en mucho sentido, no se dé. Este asambleísta Bosques es un asambleísta que sale de las filas de la Revolución Ciudadana y se incorpora a las filas del oficialismo, de la bancada del gobierno nacional en la Asamblea Nacional. Es decir, es una posición oficial. Esto es una posición presentada por un asambleísta que forma parte del grupo que vota con el gobierno nacional. Es decir, es algo increíble, por decirlo menos. Oiga, Jorge, en los corrillos políticos de Guayaquil, ¿verdad? Usted sabe que los periodistas caminamos regularmente por esos corrillos o pasillos. Se sigue insistiendo en que el movimiento Construye va a desaparecer definitivamente, punto uno. Y que una vez desaparecido, solamente va a quedar usted y Ana Galarza, y el resto se irá a enrosar las filas del gobierno. ¿Sabe esa sospecha? ¿Le ha llegado a sus oídos? Bueno, mire, estimado Alcides, en política yo he visto tostar granizo, así que yo no le podría anticipar cuál es el futuro inmediato, pero lo que sí le puedo anticipar es que el movimiento Construye no va a desaparecer, porque el movimiento Construye tiene una fórmula correcta, jurídica y política en el país. Jurídica porque tiene la razón en la ley y la verdad en la mano. Y política porque ha sido la única organización política y la única bancada que no ha sido mermada ni afectada por el gobierno nacional y por los intentos de retirarle o quitarle a asambleístas. A la larga, el movimiento Construye tiene certeza política y tiene seguridad jurídica en relación a su trabajo. Obviamente eso no nos corresponde decidir a nosotros, eso le corresponderá decidir a los jueces. Los jueces son quienes finalmente decidan sobre el tema, pero nosotros con la verdad en la mano iremos obviamente hasta las últimas consecuencias y no solamente si es necesario lo nacional, sino lo internacional, porque al final del camino aquí no somos una organización política de 4, 10, 15, 20, 100 personas o 500 personas o 5,000 personas. Somos una representación política y la representación política tiene derechos, no por nosotros, sino por las personas que votan por la organización política. Más de 1.800.000 votos en la última elección votaron a favor de la lista de asambleístas nacionales del movimiento Construye. Es una votación histórica y por ende eso es imposible desaparecerlo con una resolución pírrica y sobre todo nula, como la que emitió el señor Torres, prevaricando y haciendo todo lo contrario de lo que dice la normativa. Las 8 de la mañana, 40 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con Jorge Peñafiel, él es asambleísta del movimiento Construye. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Asambleísta Peñafiel, mucho gusto de saludarlo. Pero dígame una cosa, ¿qué pasó con el movimiento Construye? Porque lo acusan de no haber presentado informes económicos de la última campaña y eso lógicamente es una situación grave. ¿Qué pasó? ¿Por qué no presentaron ese informe? ¿O sí lo presentaron y no se los quieren reconocer? ¿Qué es lo que pasa? Explíquele a la ciudadanía porque nosotros estamos en ascuas por esto. A ver, yo le explico muy claramente. Las organizaciones políticas tenemos la obligación de presentar 3 informes. Un informe de campaña, cuando hay campaña, un informe de recursos públicos cuando recibe recursos públicos la organización y un informe ordinario que presentan todos los años como cualquier persona jurídica en el país. Resulta, estimado Julio, que nosotros no tuvimos campaña, pues por ende no presentamos informe de campaña, no presentamos un informe de recursos públicos porque no recibimos recursos públicos. Nosotros somos movimiento, no recibimos fondo partidario, por tanto no recibimos recursos públicos. Esos no son los incumplimientos que habla el Consejo Nacional Electoral. Lo que habla el Consejo Nacional Electoral es que no hemos presentado el informe económico ordinario que se presenta tradicionalmente en el país, siempre a finales de cada año. Y nosotros no es que no lo presentamos, nos demoramos en presentarlo ligeramente un par de meses. Un informe ordinario que presentamos con retraso
Es la razón que el Consejo Nacional Electoral pretende atribuirle para poder cancelar la organización. Y eso es ilegal, porque en la normativa del Código de la Democracia no hay, y escúchenme bien, ciudadanos, no hay esa sanción de cancelación por ese retraso en esa presentación del informe. No hay esa sanción. Y claro, lo que está pretendiendo hacer el Tribunal Contencioso Electoral es estirar la norma por intereses políticos, intereses que benefician al oficialismo y benefician a ciertos sectores del país que definitivamente quieren que el movimiento Construye y desaparezca. Es decir, no les acompaña la ley, no les acompaña la verdad y no les acompaña la razón. Pero lógicamente estaremos incólumes frente al Tribunal Contencioso Electoral defendiendo la personería jurídica de Construye y además a esas personas que votaron por Construye, que deben y merecen una representación política porque la Constitución lo manda. A propósito del accionar político asambleísta Peñafiel, ¿ya tienen ustedes preparado, van a hacer alguna convención, alguna asamblea para escoger el candidato presidencial para el 2025 o todavía eso está en stand-by? Las conversaciones son permanentes, todo el tiempo de manera absolutamente transversal, abierta, positiva. Nosotros hemos llevado a cabo conversaciones con todos los sectores excepto el correísmo y claro, nuestro interés es posicionar no solamente el mensaje de que estamos listos y prestos para tener candidato propio, sino también porque somos una representación sólida en el país y vamos a continuar en esa dinámica. Nuestro trabajo será concentrado siempre en el interés ciudadano, buscando los mejores espacios, las mejores candidaturas, porque el pueblo ecuatoriano lo representa el pueblo ecuatoriano, no personajes ungidos, no estos tótems de la política, sino personas reales, verdaderas, políticos verdaderos que representan a la ciudadanía. ¿Y quiénes serían esos precandidatos por Construye? ¿O es un tema secreto? Aunque en política no debe haber nada secreto, asambleísta Peñafiel. Bueno, las conversaciones son transversales. Yo no me anticiparía a dar nombres todavía, pero estamos hablando con varios sectores del país, con varias organizaciones, con varios líderes que buscan el beneficio ciudadano. Y nosotros lo hemos dicho, nuestro único objetivo aquí es darle solución y esperanzas al pueblo ecuatoriano en sus problemas. Y para eso, conversar con los líderes, conversar con las organizaciones, llegar a grandes acuerdos siempre es necesario. De nombres hablamos ya luego. Inmediatamente que acabemos los acuerdos, vamos a hablar los nombres. Pero por lo pronto, estamos en esas conversaciones. Significa en buen romance que ustedes están apuntando a una gran alianza electoral para el 2025. Bueno, los acuerdos son necesarios. Hemos dicho que nadie es suficiente desde su propia trinchera. Nunca las personas somos autosuficientes por sí solas. Si los individuos requieren de personas a su alrededor para desarrollarse, mal podríamos pensar que nosotros podemos y debemos hacer solamente nosotros y que nosotros somos los únicos. Los acuerdos tienen que ser amplios, siempre con miras a tener las puertas abiertas, obviamente las puertas abiertas, pero también los ojos abiertos, porque hay muchas personas que también buscan a través de los acuerdos y de las alianzas llegar a los espacios de la asamblea para tomarse, digamos, y decidir ser asambleístas independientes y separarse de la lógica con la cual llegan a la asamblea. Por eso nosotros hemos dicho los acuerdos son políticos independientemente de las personas. Me da la impresión un poco de que ustedes no están confiando mucho en sus fuerzas. ¿Qué piensan que le va a pasar lo que le pasó al Fraque después de que recibieron el voto pésame? Ya no tuvieron fuerza. ¿Ustedes están pensando que en estas elecciones no van a tener fuerza y por eso están buscando alianzas? No, no, mi querido Julio. Más bien dicho, todo lo contrario. Creo que su percepción es equivocada. Nuestra opinión y nuestra fuerza no la decimos nosotros. Nosotros no somos quienes definimos la fuerza. La fuerza la define el voto popular. Y ahí están nuestros votos. 1.800.000 votos tuvimos en la última elección en la lista de la candidatura a la Asamblea Nacional. Y si es que vamos por porcentajes, vamos a quedar excelentemente bien. Somos la segunda fuerza política en el país. Y eso no lo va a desmerecer nadie.
y por ende nuestra fuerza. Nuestra fuerza la dicen nuestros votantes, nuestro dictamen, nuestra voz, no las personas que dicen y que nos critican. Allí están nuestros votos, esa es nuestra fuerza y nosotros con esa fuerza vamos a llegar a una negociación positiva siempre con miras a llegar a los acuerdos necesarios para el país. Alcides, continúe con el diálogo, por favor. Las 8 de la mañana con 48 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye. Jorge, le quiero pedir un gran favor. Vamos a tener que pasar una pequeña tanda publicitaria y continuamos después con la entrevista. ¿Qué le parece? No tengo ningún problema, solamente les pido que seamos más cortos en la entrevista porque tengo que salir a las 9 de la mañana, nada más. Correcto, no hay problema. Sí, 8:48 minutos. Regresamos después de este breve corte comercial, estimados amigos. Las 8 de la mañana, 52 minutos. 8 de la mañana, 52 minutos. Esta es Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Continuamos en este diálogo con el asambleísta del Movimiento Construye, Jorge Peñafiel. Gracias, Jorge, por habernos permitido este espacio pequeño de publicidad. ¿Usted cree que ya finalmente el pacto entre el gobierno con el correísmo y los socialcristianos se rompió en la asamblea? ¿Por qué le pregunto? Porque esta sanción que el CAL le aplicó a Mónica Palacio de 60 días por acoso laboral, si hubiese habido una alianza, nunca hubiese ocurrido una sanción como de este tipo. O sea, en otra palabra, la alianza ya está rota. ¿Por qué le digo? Porque Mónica Palacio acaba de decir que dice, soy la primera víctima política del acuerdo Cronfle-Noboa. O sea, hay otro acuerdo entonces, Jorge. Bueno, mi querido Alcides, yo creo que la decisión tomada en el CAL en relación a Mónica Palacios es una decisión del CAL. Es decir, allí deben haber una explicación clara y una fórmula en la cual y por la cual votaron como votaron. En el movimiento Construye no se ha discutido esa sanción y no se ha discutido la posición y por ende el voto de Alexandra Castillo, que es nuestra asambleísta allí, fue un voto individual, fue un voto considerando las realidades del propio CAL. Nosotros no formamos parte de esa decisión como bancada. Obviamente, a la larga, nuestro interés es que a las personas, a los asambleístas que se extralimitan en sus facultades, que faltan al respeto, cometen algún exceso, sean sancionados. Claro que sí, porque eso es parte también de la responsabilidad como legisladores, pero la decisión no es una decisión de bancada. Ahora, respecto de nuevas mayorías, yo creo que eso es absolutamente imposible en las condiciones de la Asamblea Nacional, porque definitivamente no hay forma, no hay capacidad por parte del gobierno nacional de imponer esas dinámicas de acuerdos para llegar a una mayoría. ¿A qué me refiero? El gobierno nacional se ha encargado permanentemente de golpear y de molestar a los asambleístas que le hemos sido muy críticos, como es el caso mío, el caso de Ana Galarza, el caso de Camilo Salinas, el caso de Gabriel Bedón, que de alguna manera hemos nosotros señalado lo negativo y apoyado lo positivo, sin duda. Pero eso no le gusta al presidente de la República. Al presidente de la República le gusta obsecuencia total y con el movimiento Construye, siendo lo que somos una fuerza política, la segunda fuerza política, no va a conseguir eso. Por eso es que definitivamente yo creo que mayorías en este momento no hay en la Asamblea Nacional, no hay forma de conformar mayorías todavía. Creo que lo que está pasando en la Asamblea Nacional es que el gobierno nacional empieza a desesperarse porque no logra conseguir ese acuerpamiento y ese espacio necesario para poder continuar con una lógica de trabajo positivo. Ahora, todo hay que esperar, todo hay que ver todavía, porque la Asamblea es un espacio de negociación política permanente. Y yo creo que todavía hay espacios para conformar mayorías al menos coyunturales respecto de lo que le interesa a la ciudadanía. Seguridad, salud, empleo. Y creo que con ese tema estaríamos bastante bien cubiertos hasta el final del periodo. Lógicamente, intereses políticos los va a haber, nosotros no somos partidarios de ello, vamos a continuar simplemente con lo que hemos hecho desde el principio.
apoyar lo bueno y oponernos a lo malo. Le guste a quien le guste, y esa será nuestra posición como un bloque unidos. 8 de la mañana, 56 minutos. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Hay una situación que quiero preguntarle al asambleísta, porque como asambleísta es representante popular y tiene que dar también sus criterios respecto, por ejemplo, a la acción del gobierno. Yo veo, por ejemplo, que en materia de obras públicas no se ha logrado ninguna concesión, por ejemplo. No se ha logrado una buena carretera para nada. Estamos tapando huecos por todas partes y nada más, tratando de solucionar que hay 10 carreteras con deslaves, que a la de acá se le cayó el puente, solucionando, tapando huecos. En materia de comunicaciones, 2 años negociando el señor Lazo las concesiones telefónicas, 5 meses este gobierno y estamos en soletas. En materia educativa, comenzamos un nuevo año lectivo en la costa en las mismas condiciones que se comenzó hace 10 años atrás, en las mismas condiciones. En materia económica, si no le clavamos impuestos a la gente, no hay recursos. En materia energética, encontraron por ahí una planta que no está funcionando, la han hecho funcionar y ese es el gran remedio porque seguimos importando energía de Colombia. Bueno, y así por el estilo, todo es como que hubiera un problema gravísimo para hacer las cosas, pero en campaña nos dijeron que podían hacer todo a las mil maravillas. ¿Qué es lo que pasa, asambleísta Peñafiel? ¿Usted cree que realmente hay que seguirles dando tiempo y tiempo y tiempo para que las cosas se vean realmente en el país? Lamentablemente, ese es el país del nuevo Ecuador, estimado Julio, en donde el presidente de la República no actúa, en donde los ministros de Estado no actúan, y lo que es peor, favorecen intereses particulares del círculo cercano del presidente. Y le voy a mencionar un caso que el día de hoy va a ser tratado en la Asamblea Nacional. Perdón, el día de mañana va a ser tratado en la Asamblea Nacional, que es el caso de la obtención de los permisos y las licencias ambientales en los proyectos inmobiliarios de la empresa que maneja, de la cual es accionista la primera dama. La primera dama es accionista de una empresa que pidió unos licencias ambientales que de manera veloz, rápida y sin mirar nada le han entregado. Y no solo eso, sino que la constructora que ha entrado a trabajar precisamente esos proyectos es la constructora de la familia del ministro de Obras Públicas. Es decir, aquí hay contubernios para manejar las cosas en el Estado. Obras públicas no existen. Atención de salud no existe. Perdónenme, vayan a ver los hospitales en el país absolutamente abandonados, sin medicina, sin capacidad, sin médicos. Aquí estamos ante el abandono total del aparato estatal. Miren lo que está sucediendo con las planillas en Guayaquil de electricidad. Les están cobrando entre 200 y 300% a ciertas personas, cuando supuestamente el gobierno nacional iba a subvencionar entregando el 50% de la planilla, según los anuncios que habían dado. Es decir, estamos ante el abandono total. Y esa es una dinámica que no creo que va a cambiar en este gobierno. Lamentablemente, el presidente de la República no está entendiendo qué es lo que el Ecuador requiere: obra pública, trabajo, seguridad, beneficios ciudadanos. Miren, ahora quieren subir la edad de jubilación. O sea, ¿por qué? Porque lo que están pretendiendo hacer es obtener más recursos y que la gente trabaje casi que eternamente y se jubile 2 días antes de morir para no gastar en ninguna jubilación de ellos. Eso es lo que quiere el Estado. Y ese mensaje es el que nos está dando el gobierno nacional por lógica equivocada y por adicionalmente absolutamente alejada de los intereses ciudadanos. Y al respecto, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional, asambleísta Peñafiel? Estamos iniciando los procesos de fiscalización. Ese es nuestro trabajo. En las diferentes comisiones estamos llevando a cabo ya la fiscalización de la obra pública, de los contratos de conflicto de intereses, y estamos también trabajando en el impulso a los ministros para que atiendan el tema de salud, de educación, de seguridad, que es lo que la gente necesita y requiere. Asambleísta Peñafiel, dígame una cosa, ¿qué pasó con el tema
del asesinato de Fernando Villavicencio, diera la impresión como que el asunto se ha quedado en stand-by. Ustedes han tratado de impulsar esto, no de intrometerse en la investigación, porque eso es otro cantar, yo no estoy hablando de eso, pero sí de impulsar de que estas cosas tengan un resultado, no para las calendas griegas, sino para ahora. Bueno, el caso del asesinato de Fernando Villavicencio sigue adelante, está caminando. Lo que está pasando es que existe un interés de distraer la investigación, pero está caminando. Yo creo que se ha pedido una prórroga para emitir el informe y va a emitirse un informe positivo, un informe sólido. Hay que estar expectantes y tranquilos en esa lógica. Todavía falta mucha tela que cortar. Hay algunas comparecencias que se tienen que caminar y yo creo que va a pasar. Así que esperemos un momento todavía y caminemos. La esposa de Fernando Villavicencio, contestándole a Correa, aseguró que prácticamente él estaba involucrado en el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Usted coincide con esas expresiones? No, yo en la investigación penal no me pretendo meter ni decir quién es sospechoso, quién no es. Yo personalmente he dicho independencia y distancia saludable con la fiscalía para que lleve a cabo las investigaciones y también certeza y concentración en la investigación en la comisión de Fernando Villavicencio, porque esa comisión es extremadamente importante para efectos de consolidar un proyecto político y dejar claro el legado de Fernando, porque aquí no vale distraer de quién es el asesino o quién no lo es. Aquí hay que determinar quiénes querían que Fernando esté fuera del escenario político. Y eso es lo que vamos a dar en la comisión de investigación de Fernando. Le queremos agradecer, asambleísta Villavicencio, perdón, ya estaba pensando en Villavicencio. Asambleísta Peñafiel, le queremos agradecer por la oportunidad que nos ha dado de dialogar con usted. Bueno, un placer a ustedes, siempre es un gusto estar aquí en Radio Atalaya, un gusto Alcides, un gusto Julio, un saludo a todas las personas que nos escuchan, nos miran y que están presentes, un placer y buen día, hasta luego.